minutos y como decía antes, estuvimos a punto de transformarnos en el primer país del mundo que se pensaba a sí mismo como un país que tenía una constitución ecológica, que protegía a través de esta constitución los derechos de la naturaleza, que liberaba los derechos de agua, siendo Chile el único país en el mundo que todavía ahora tiene el agua en manos de privados, que aseguraba el fin de los espacios y de los territorios de sacrificio, eso entre otras cosas. Qué lindo fue pensar que eso era posible, ¿no? Luego estamos en este escenario en donde supone que muchas de esas cosas se van a retomar y nos preguntamos, bueno, ¿cuál debería ser el camino para ello? Y qué mejor que preguntarle a Matías Azun, director de Greenpeace Chile, al respecto. Matías, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, a pesar de todo. Déjame hacer una pequeña corrección a la introducción que hiciste, ¿no? Chile Ya, no es el país que tenga, no es el único país del mundo que tiene privatizadas sus aguas. Es el país que más privatizadas las tiene, porque las tiene en la Constitución, ok. ¿no? O sea, Y es el eso, único país que tiene constitucionalmente privatizada el agua. exacto. Esa es la diferencia. Ya, perfecto. Gracias por la aclaración. Y eso plantea un tema bien importante a propósito de lo que tú justamente me convocaste a conversar, y es que buena parte de los argumentos, ahora que la pelota cayó en el Congreso, van a girar en torno a que muchas de las cuestiones medioambientales y de demandas de múltiples movimientos y actores sociales no son materia constitucional, ¿no? Ujú. Pero el agua es materia constitucional. Sí, po. Y de hecho, me acuerdo, Matías, que En otros nosotros países, conversamos eso, en hace otros un tiempo. países no. Por eso déjame explicarlo bien claro para que la gente lo entienda cuando nos vengan a decir esto. El agua es materia constitucional. Por lo tanto, los glaciares, la vida, los ríos y los humedales, el ciclo hidrológico es materia constitucional. Entonces, cuando vengan a decir que no es materia constitucional, ahí uno empieza a entender que en realidad lo que hay es la manito de gato, ¿no? Para que lo tengamos muy claro. Pero perdona la interrupción, pero me parece que es clave entender que en Chile las aguas están privatizadas por la Constitución, que no hay alternativa que cambiar la Constitución en ese aspecto. Sí, no recuerdo que hace algunos años atrás, ya porque me acuerdo que fue acá en el estudio, conversamos aquella vez en Ah, que se quiso votar en el Congreso respecto a la desprivatización del agua y te acuerdas que 8 eh, de enero del 2019, cómo mira, olvidarlo. claro que sí, pues nosotros conversamos esa semana acá en el estudio al respecto y claro, se hizo muy evidente también las tensiones económicas y la vinculación entre muchos de los parlamentarios que estaban y que siguen estando hoy día en el Congreso, algunos de ellos, y muchas de las empresas que son propietarias del agua, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema que es central, tenemos un nudo ahí que es central para poder hablar de muchísimas otras cosas, como por ejemplo lo que pasó ayer en Punta Tralca y en Puerto Montt, ¿no? Que habla de los problemas inherentes que tenemos con el Congreso a la hora de legislar sobre estos temas, ¿no? O sea, es cierto que se rechazó el proceso constituyente y es muy favorable que se rechazó este proceso, este texto constitucional, eso se ha rechazado, hay que aceptar el plebiscito y la ciudadanía en ese sentido se ha explicitado, son múltiples las razones, desde las mentiras y la desinformación hasta legítimas razones para haber votado en contra del texto constitucional. La realidad del asunto es que entonces la pelota cae en el Congreso y como tú bien dices, uno de los principales problemas es en qué condiciones es el Congreso capaz de proveer una solución a un problema fáctico real, que es que necesitamos una nueva constitución. En ese camino uno puede preguntarse, ¿no fue por mero azar que decidimos por apabulladora mayoría que lo hicieran personas que no participaban del Congreso? Lo que decidimos es que queríamos una nueva constitución excluyendo al Congreso Ujú. hace un año y medio, 2 años atrás. Por lo tanto, la realidad del asunto es que no, el Congreso hoy día no goza de esa legitimidad. Goza, por supuesto, de la letra fina, de la formalidad en el proceso, del rol democrático. Son personas electas por voto popular. Eso es verdad. Sin embargo, muchas de las personas que siguen electas en el Congreso tienen intereses cruzados con temáticas que, repito, son de potestad constitucional y por lo tanto la necesidad de que el proceso constituyente supere al menos el Congreso resulta de sentido común. Nadie Ujú. en su sano juicio podría asumir que un conjunto de congresistas o un mero maquillaje,
un conjunto de personas designadas a dedo por el propio Congreso van a poder proveer un texto constitucional siquiera capaz de escuchar a la ciudadanía. Eso la verdad, a mí me parece que es uno de los puntos centrales sobre los cuales hoy día habría que estar meridianamente claro. Claro, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa con todos esos temas de los que se hacía cargo la propuesta constitucional, con algunos de los que yo nombraba, ¿no? Por supuesto, el agua siendo el central. Me parece a mí, yo me acuerdo muy bien que tú y yo conversamos al respecto y era como si hay que cambiar la constitución por una cosa, hay que cambiarla por el derecho al agua. Bueno, Pero más en realidad. claro, pero era como si hay que una sola razón, esa debería ser, me acuerdo que era como la razón, si necesitamos solo una razón, esa es una razón. Pero luego está, por supuesto, las zonas de sacrificio, luego está la propiedad sobre los minerales, luego está la relación, los derechos de la naturaleza también, etcétera. ¿Cuáles son los siguientes pasos? A ver, vamos con varias reflexiones a propósito de lo que planteaste, pensando ayer un poco en esta entrevista. Yo creo que la primera, que es tremendamente necesaria de tener presente, es que lo peor que nos podría pasar es entender que las demandas constitucionales son demandas aisladas, que nosotros los ambientalistas queremos hablar de los animales, los árboles, los hongos, las plantas y ya está, ¿no? Ujú. Y el agua, y que el movimiento feminista solo hable de las mujeres y que los movimientos LGTBI solo hablen de las diversidades. Me parece que eso sería un despropósito. Yo creo que hay una agenda transversal común que quedó forjada a fuego en un 38% de gente que con distintas miradas sabía que había un punto de partida transversal y común. Eso lo primero. Lo segundo es, tenemos una constitución actualmente que dice que tenemos del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la verdad ese artículo tiene el mismo valor que un ornamento en una tienda de decoraciones, en términos prácticos. O sea, la verdad, la Constitución puede decir cosas que nunca son verdad. Uno podría decir, bueno, pero es que la interpretación de la norma depende de las reglas y de la forma en la que se establece qué es y qué no es contaminación. Es cierto, si uno fuera un abogado y viviera solamente en un mundo de abogados, esa norma y esa interpretación es correcta. La realidad es que todo el mundo respira aire contaminado todos los días. Y por lo tanto, en un mundo de médicos esa norma no es verdad, en un mundo de enfermeros esa norma no es verdad, en un mundo de niños esa norma no es verdad, en un mundo de enfermos crónicos esa norma no es verdad, ¿no? Entonces, solo los abogados lo podrían sostener. Y la realidad es que el poder constituyente, menos mal, no emana de los abogados, emana de la gente. Por lo mismo, entonces, es tremendamente necesario entender que la forma en la que vamos a garantizar las transiciones de una verdadera nueva constitución y no un mero maquillaje sobre la que ya tenemos, requiere de tener una visión transversal. No bastaba con que la constitución declarase que era ecológico el país. Habían 8 de los 11 capítulos en donde se abordaban cuestiones medioambientales. Era transversal el asunto ecológico. Y lo mismo tiene que ocurrir en una nueva constitución. Entonces, vamos a entrar, entonces respondo la pregunta, ¿cómo viene ahora? ¿Qué pasa ahora? La realidad es que la crisis climática, la crisis del agua, la gente en Petorca que no tiene agua y que lamentablemente ha sido humillada por un conjunto de personas con el corazón más estrecho de lo que nos gustaría ver, siguen teniendo ese problema. Sigue habiendo una sequía brutal, sigue existiendo una crisis climática brutal y siguen estando otorgados los derechos de cuencas que muchas veces ni siquiera sabemos cuánta agua tienen. Y sin embargo, sigue creciendo la inversión, sigue creciendo los cultivos. Por lo tanto, la realidad es que el problema sigue estando ahí, no se solucionó nada. La Constitución iba a ayudar a solucionarlo. Seamos muy claros en esto, no va a ser la solución inmediata, pero iba a ser una solución en términos prácticos y se decidió rechazar. No quiere decir, en ningún caso, que se haya rechazado por las cuestiones medioambientales. En todas las encuestas, en todas, transversalmente, el cuidado del medio ambiente y la protección de la naturaleza resulta ser una cuestión transversal políticamente. Transversal políticamente. Cuando uno revisa el presupuesto que había detrás de las campañas del rechazo y del apruebo, uno sospecha que uno de los principales productores de plástico, Retail de Falabella, por ejemplo, ¿no? Que puso plata en la campaña del rechazo, tiene algo que decir sobre normas constitucionales que versan sobre residuos, ¿no? Obvio. Por lo tanto, uno entiende que para poder dar la discusión de nuevo, no podemos hacernos los locos con los conflictos de interés que tenemos en relación a básicamente a nuestra democracia, ¿no? Para resguardar que el poder constituyente pueda realmente expresarse, la única alternativa es aprender de los errores en los que hubo en este proceso, ¿no? Y esos errores tienen que ver también con asumir asimetrías brutales. Por lo tanto, la realización de cabildos ciudadanos, la realización de procesos participativos en distintos territorios, aunque demore un poco más, resulta fundamental para entender por qué, después de estar todos de acuerdo,
decidimos rechazar un texto constitucional que fue redactado por personas que estaban elegidas democráticamente. Entonces, ¿cómo se sigue? Yo me atrevería a decir que se sigue escuchándonos. Se sigue entendiendo que el Congreso tiene la batuta, pero no la pluma, ¿no? Que esa pluma tiene que ocurrir a través de un proceso muy amplio de participación popular. Y ese proceso amplio de participación popular por lo menos nos llegará a tener un acuerdo sobre el contenido de este nuevo texto constitucional. Y estos son momentos claves para ver en qué están. Y yo espero que esos contenidos tengan asidero con la realidad y no con meras interpretaciones de personas que muchas veces se escudan en un saber experto, pero que en la práctica están representando los intereses de un segmento muy minoritario de la población para redactar entonces mero maquillaje. Yo lo que esperaría es que en un proceso participativo, de nuevo, nos hagamos cargo de los problemas que tenemos. Y es que Chile efectivamente tiene un modelo de desarrollo que no da más. Que no tiene Claro, sentido. estaba pensando también en cómo aquella propuesta que tenía que ver con una mirada ecológica, ¿cierto? Y con hacerse cargo de esa modelo de desarrollo extractivista que tenemos, obviamente va a tocar la puerta de ciertos intereses que, como tú dices, podemos ver que coinciden con quienes pusieron muchísima plata en la campaña del rechazo, pero también que son los principales avisadores en la televisión. Y hay algunos de los temas que estaba O dueños de ella, ¿no? o O dueños dueños de de ella, ella. Sí. también, es verdad. Que tienen múltiples negocios, ¿no? Y claro, y algunos de esos temas como los derechos de la naturaleza fueron ridiculizados una y otra vez también en esos medios, ¿no? Y Pero se hizo mucho... cavernícolas vamos a tener siempre. O sea, en una democracia es razonable que exista un segmento minoritario de gente que tenga visiones aisladas y marginales sobre que los árboles no pueden tener derechos o que la naturaleza... La verdad es que si uno revisara, probablemente encontraríamos personas de mayor edad, con poca formación, desconociendo ciertos antecedentes. Yo, la verdad, sinceramente creo que ahí tenemos un problema en términos de brechas educacionales. Yo tengo la sensación de que el país completo está no solo entendiendo la gravedad de la crisis climática, sino también entendiendo que la economía que tenemos no solo nos lo ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, instituciones que en ningún caso tienen que ver con una perspectiva de izquierda, nos han dicho de manera muy clara que el uso intensivo de recursos hídricos en un esquema de nula gestión eficiente de los recursos hídricos no solo vulnera los derechos humanos de las personas, lo dijo la propia ONU, sino directamente hace insostenible nuestras estrategias de desarrollo. No soy yo el que lo está diciendo. Son los principales grupos económicos mundiales, las principales entidades a cargo de resguardar el modelo económico global que nos están diciendo que lo que estamos haciendo en Chile es literalmente una estupidez. Entonces, la realidad práctica del asunto es que el problema sigue ahí. Entonces, por mucho que se ridiculice la necesidad de tener, o que en muchos lugares se haya llenado la boca diciendo que la Constitución era maximalista y planteaban un montón de cosas, yo no me puedo referir a los otros temas, pero en materia medioambiental era razonable lo que estaba puesto ahí. No solo es razonable, sino que además era absolutamente necesario de plantear desde el punto de vista de las recomendaciones científicas, y la muy buena noticia es que nuestro país en eso tiene mucho terreno avanzado, muchísimo terreno avanzado. La ciudadanía está completamente de acuerdo en relación a la necesidad de que el agua no sea privada. Yo no sé en qué planeta uno podría suponer que una economía es sana cuando un elemento que es básico para la vida está privatizado. Es como que privaticemos el aire y hagamos una economía en torno a eso. ¿Sí? Literalmente es estrujar piedras eso. La única alternativa es el colapso. No tiene ninguna gracia, ¿no? ¿Dónde está el sabor de una economía? ¿Dónde está el emprendimiento de una economía cuando te regala el aire? ¿No? Cuando el aire te lo regalaron y ahora es tuyo y le podéis cobrar al resto por usarlo. La verdad, eso no hay nada más mediocre, no hay nada más subsidiado, no hay nada más pobre y no hay nada más empobrecedor que el nivel de asimetría que tenemos respecto del agua en Chile. No hay nada peor. Ahora, entendiendo que ese es el panorama con el que seguimos, ¿no, Matías? Y para cerrar, ¿cuáles son los elementos en donde deberíamos estar poniendo la atención ahora, en este reinicio del proceso? Hoy yo me atrevería a decir que, dado que la crisis climática no ha amainado, no ha mejorado, por el contrario, se ha empeorado radicalmente en los últimos 2 años, producto de las guerras y de los conflictos por combustibles fósiles, especialmente en Europa, yo me atrevería a decir que lo fundamental es recuperar los espacios democráticos de diálogo
y de participación para de verdad volver a escucharnos y en función de eso, rescatar lo que se pueda rescatar, pero sobre todo escuchar las convicciones ciudadanas para justamente garantizar que podamos hacer una transición hacia una economía realmente ecológica y con asidero en la realidad, porque o es ecológica o es demente. Esas son las dos alternativas, ¿no? Y ya llevamos harto tiempo viviendo un poquito en la negación y en la demencia. Entonces es un buen momento incluso en este contexto es una oportunidad para decir, bueno, no funcionó por el modo, pero los problemas siguen siendo los mismos. Necesitamos encontrar otro modo participativo y democrático que nos garantice que la naturaleza sea reconocida como derecho, que podamos vivir en armonía con la naturaleza, que no sea el Estado un agente de contaminación y de empeoramiento de las condiciones de vida para generar ciudadanos de segunda clase como en las zonas de sacrificio, que no ocurra que los elementos más básicos para la preservación de la vida, no solo de la economía, como el agua, estén privatizados, que dejemos de contarnos el cuento de que el agua se pierde, el agua de los ríos se pierde en el mar y opera como un recurso, sino que entendamos que hay un ciclo hidrológico completo y que por lo tanto los campos de nieve, los glaciares y los humedales de montaña resultan claves para cualquier diseño estratégico de un futuro favorable con una vida justa y digna, en donde podamos vivir en alegría y en convivencia democrática. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista práctico, las cuestiones ambientales se sostienen por sí mismas. No tengo ninguna duda al respecto. Lo que sí me importa es que no nos hagamos los tontos como país respecto de los intereses gigantescos, de los privilegios gigantescos que tiene un grupo muy minoritario de personas con muchos recursos para impedir una conversación democrática, partiendo porque van a decir estos no son temas constitucionales. Y ahí está la trampa. Claro que sí. Pues. Bueno, a mantenerse informadas, por supuesto, les invito a que sigan las redes de Greenpeace, que están siempre entregando mayores datos al respecto, y le agradecemos siempre a Matías Azun, director de Greenpeace Chile, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo, Matías, que tengas buen lluvioso jueves. A darle nomás. Por cierto, muchas gracias. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.